Hola, ¿cómo están? En este video continuaremos con la sección 2 de la clase 6 de la unidad 3. Como recordarán, en la primera parte de esta sección presentamos la idea de data frame, que es como una planilla, como un conjunto de datos, como una tabla que nosotros podemos tener a disposición en Python para analizar, procesar conjuntos de datos. Para eso usamos una biblioteca llamada Pandas, que nos permitía manipular este tipo de nueva estructura que tenemos para analizar. Y vimos que estábamos trabajando con una planilla similar a la que usaron durante la unidad 2, pero con muchas más columnas vinculadas a datos relacionadas a cultivos de cierta forma. Ahora sí, durante el proceso de la planilla, cuando trabajaron en la unidad 2, ustedes pudieron filtrar datos. Tenían herramientas que les permitía filtrar valores, filas, dependiendo de alguna condición particular, dependiendo de algo que les interesara. Esto mismo lo podemos replicar también dentro de Pandas, dentro de Python con Pandas, y es lo que nos vamos a dedicar a hacer durante esta segunda sección. ¿Se acuerdan que en la clase 1, en la primera clase de esta unidad, presentamos la noción de condicional y de condición? Condicional era esta estructura if-else, donde había una condición, entonces decíamos, si se cumple esta condición, entonces se ejecuta esta parte del código. Si no se cumple esta condición, el else, se ejecuta otra parte del código. O sea, podemos tomar decisiones en base a condiciones particulares. Y esas condiciones se hacían verdaderas, y si eran verdaderas pasaba algo, y si eran falsas pasaba otra cosa o podía pasar nada. Nosotros podemos usar las condiciones para filtrar nuestro conjunto de datos. En Pandas tenemos una sintaxis media compleja para hacer ese filtrado y por eso yo les voy a presentar esta primera alternativa que es escribiendo y si no, usando Visual Python. Recuerden, va a aparecer el video acá, tenemos un pequeño tutorial de instalación de Visual Python, no es obligatorio utilizarlo, si lo quieren tener de referencia. Y lo que es importante es que o pueden copiar y pegar el código o escribirlo, eso no hay ningún tipo de problema, y si les resulta más fácil con Visual Python, lo pueden utilizar. ¿Qué hace esta línea de acá? Fíjense que tenemos df, que es el conjunto de datos original, abro corchetes, y aparece vuelta df, abro corchetes y provincia, es decir, que ¿se acuerdan? Es una forma de poder ingresar a la columna provincia, o sea, la columna que tiene los datos de provincia. Y tengo el igual igual. El igual igual era la comparación que usábamos en matemática a una palabra que es Córdoba en este caso. Entonces lo que estoy haciendo es, de cierta forma y coloquialmente, fíjate cuáles de las filas cuáles valores de la columna provincia son iguales a Córdoba y quédate con esos. Estoy filtrando mi conjunto de datos por Córdoba. Pero fíjense qué va a pasar cuando yo quiera ejecutar antes que empecemos. Intento ejecutar y se dieron cuenta que no estaba conectado. Esta vez no estaba conectado al servidor. Y si no estoy conectado al servidor, ¿tengo descargado el archivo original, el archivo DataFrame? ¿Existe la variable def? Claro que no, porque eso se perdió en la ejecución final. ¿Qué les va a pasar? Cada vez que ingresen y salgan del notebook, se pierde esa conexión, por ende los archivos que descargaron y las variables que tienen a disposición. ¿Qué tenemos que hacer siempre? Primero verificar que estemos conectados, en mi caso recién no estaba conectado el servidor. Vamos a la sección de donde estaba la descarga del archivo, la ejecutamos. Acá vieron que se clona sin ningún tipo de problema, se genera el data frame, lo podemos ver, y ahora volvemos a la sección 2, filtramos datos. Y en este caso, como ya tenemos la variable, es más, si hacemos clic en variables, tenemos df, está el data frame, me dice 2323, que es la cantidad de filas columnas, y tiene acá todos los valores. Pero bueno, nos olvidemos eso un ratito. Cerramos de vuelta. Vamos a cerrar acá, así podemos ver la pantalla completa. Bueno, ahora ejecutemos de vuelta y nos saquemos la duda de qué está haciendo este código. Fíjense que está filtrando el conjunto de datos por la condición esta. O sea, las filas que cumplan con esta condición, que es decir, en la columna provincia sigue igual a Córdoba, a la palabra Córdoba, quédatela.
Y hay una sola, como es un data frame que tiene una fila por provincia, hay una sola que es Córdoba y está en el conjunto de datos. Entonces lo que hizo fue filtrar. Importantísimo, ¿estamos guardando una variable? No. Entonces no queda almacenado. ¿Estamos modificando el data frame original? No, no estamos modificando nada. Estamos haciendo una vista, estamos viendo estamos aplicando un filtro para ver el resultado. Si quisiéramos guardar el resultado para reutilizarlo más adelante, necesitamos almacenar una variable. Que es lo que acá no lo estamos almacenando, estamos usando como una vista de planilla. Entonces, acá tiene una explicación un poquito más en detalle. Y para mí este es el punto central. No estamos cambiando el contenido del DF, del data frame. El data frame original, que es DF, sigue teniendo todas sus filas. Es como que en este caso estamos... Mostrame cuáles son las filas que cumplen esta condición sin modificar el archivo. Como una vista particular. Si quisiéramos guardar el filtro, creamos una variable, como podemos ver acá en el ejemplo, y asignamos el resultado de aplicar ese filtro. Pero en este caso, como un solo valor, bueno, no era de mucha utilidad guardar una variable. ¿Está bien? Entonces, a modo para que puedan ver, yo aplico el filtro, se ejecutó, y ahora quiero ver si df sigue siendo el mismo de siempre. Y df sigue siendo el mismo de siempre, ¿está bien? O sea, no modifique nada, es una vista particular. Apliqué exactamente eso. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Ahora sí vamos a proponer dos ejercicios que vamos a resolver en conjunto, que es poder filtrar nuestro conjunto de datos original, que es df, teniendo en cuenta diferentes condiciones. Y queremos que, en este caso, sí el ejercicio sí es importante para ambos ejercicios, tanto para el 1 como para el 2, queremos que nuestro conjunto, que el resultado filtrado se guarde y se almacene una variable porque factiblemente lo vamos a usar para otra cosa más adelante. Entonces, primero tenemos 4.1, queremos conocer las filas que en la columna superficie total de bosque nativo su valor sea mayor a 900.000. Y después tenemos 4.2 que dice queremos conocer únicamente las filas donde hayan ocurrido más de 100 incendios. Entonces, en ambos casos hay que almacenarlos a los valores en una variable. Y para eso hay que pensar nombres representativos. Acá van a tener que resolver el ejercicio 4.1 ustedes. Leamos de vuelta el enunciado. Queremos conocer las filas que en la columna superficie total de bosque nativo su valor sea mayor que 900.000. Entonces, un buen nombre sería DF mucho bosque nativo. Ustedes pueden empezar algo mejor, me quedo uno largo. Y vamos a asignarle, recuerden, tenemos la variable y a esto le asignamos el filtro que necesitamos. Pueden ver de vuelta que al leer el enunciado o una correcta definición de lo que hay que hacer, Gemini nos trae el código de resolución. De vuelta, recomendación, primero pensemos qué estamos haciendo y después vemos si nos sirve o no. Primera pregunta, ¿qué conjunto de datos tengo que filtrar? El original, DF. ¿Y qué quiero ver? Quiero ver en la columna superficie total de bosque nativo cuáles valores son mayores a 900.000. Entonces yo podría decir, bueno, quiero ver que algo es mayor a 900.000. ¿Y qué cosa tiene que ser mayor a 900.000? Los valores que están en la columna superficie total de bosque nativo. Entonces tengo que buscar esa columna particular. Y esa columna está dentro del data frame. Entonces voy a DF, abro corchetes y busco superficie. Empiezo a escribir. Acá sí les aparece la recomendación para autocompletar. Les recomiendo que lo usen. Pero bueno, en este caso nos queda el patrón de bosque nativo, con B corta. Y lo que vamos a hacer después es mostrar DF mucho bosque nativo. Ejecutamos y tenemos únicamente las provincias que cumplen con esa condición. Antes, en este caso tenemos, fíjense, se han filtrado varias provincias, no tenemos todas las filas que teníamos, no tenemos, hemos perdido algunas que no cumplen con esa condición. Hace un rato les dije que también podemos usar Visual Python para filtrar. Acá vamos a activar la pestaña y vamos a resolver esto mismo. La parte está de acá, ¿no? Esta que la sintaxis media molesta, el doble corchete, usando Visual Python. Fíjense que
además de tener visualización, tenemos parte de Data Analysis. Dentro de Data Analysis tenemos cierta información para importar bibliotecas, cargar archivos. Acá hay código que se puede generar y ustedes pueden tener a disposición. Nosotros vamos a usar la de subset. Cuando hacemos clic en subset, no vamos a hacer una copia de la variable. La definición de la variable siempre la van a hacer ustedes previamente. ¿Está bien? Vamos a poner acá en subset y vamos a poner por condición. Y en este caso, vamos a elegir la variable. Eso nos está faltando. Che, ¿dónde está almacenado? Y nosotros vamos a usar df, que es el original, en este caso. Una vez que hacemos clic en df, nos dice, che, ¿qué columna querés filtrar? Eso está buenísimo. Fíjense que no tenemos que andar escribiendo. Entonces podemos ir a superficie total de bosque nativo. Esto lo ponemos acá. Acá buscamos superficie total de bosque nativo. Uno podría hacer como un subset. Hacemos clic acá. Y lo que queremos es ver una condición. Queremos que sea mayor al número que nos interesa, que era 900.000. Y esto automáticamente, fíjense acá arriba, me generó el código. Si me falta la asignación a una variable, ¿está bien? Entonces lo que voy a hacer es, de vuelta, copiar, hacemos control C. Nunca, recomendación no hagan run, que hace cosas extrañas, así que no, copienlo al código. Fíjense que nos sacamos ya el problema. Acá agrega paréntesis por si queremos agregar varias condiciones, que es lo mismo. Salimos de acá y acá yo lo que les voy a mostrar es creo una F prueba con un nombre cualquiera, pero para que tengan de referencia. Y ya tengo el código generado. Entonces, usando Visual Python también es posible resolver esto directamente. Entonces, vamos a aprovechar y vamos a hacer 4.2 juntos. Queremos conocer únicamente las filas donde hayan ocurrido más de 100 incendios. Entonces, vamos a resolver acá. Ahí tenemos también la respuesta. Entonces, tenemos una pista. De vuelta se va a autocompletar directamente. Podemos poner, sí, muchos incendios me gusta. Y en este caso lo voy a resolver directamente con Visual Python. Dejo ya creada la variable con la asignación correspondiente. Me voy a subset. Fíjense que acá ya me empiezan a aparecer los dos conjuntos. El de mucho bosque nativo que creamos hace un ratito, pero vamos a filtrar el def original que tiene todos los datos. En este caso vamos a filtrar de vuelta, vamos a generar un subset. Vamos a poner que filtremos por condición, y en este caso el subconjunto va a ser el generado por cantidad de incendios. Y esta cantidad de incendios forestales queremos que sea mayor a 100, si mal no recuerdo. Entonces, de vuelta acá tenemos en CodeView el código completamente generado. Lo copiamos, podemos ir acá para CodeView, perdón, Control C, Command C, o si no, clic derecho, copiar, lo que les queda más cómodo a ustedes. Cancelamos acá y pegamos el código directamente acá. Con Control V o acá podemos hacer clic derecho y pegar. ¿Está bien? ¿Y qué hago? Quiero ver si funcionó. Entonces busco muchos incendios para mostrar el resultado correspondiente. Me acabo de dar cuenta que decía que claro, que hayan ocurrido más de 100 incendios, pensé que era de menos. Listo, tenemos filtrado la cantidad de provincias que tuvieron esta cantidad de incendios. Entonces, ¿qué vimos hace un ratito? ¿Cómo filtrar el conjunto de datos? Tenemos una sintaxis particular, que es esto que vimos con che. Me pregunto, ¿qué conjunto quiero filtrar? df. Bueno, df, ¿qué columna querés ver? Esta en particular. Bueno, entonces tenés que acceder dentro de ese doble corchete a la columna. ¿Y qué querés ver que pase con el valor de cada columna? La condición a continuación. ¿Estamos? Entonces, df es el conjunto que quiero filtrar. Después, che, ¿qué columna quiero ver? Bueno, quiero ver esta. Bueno, tenés que acceder a esa columna. Por eso hacemos el acceso. ¿Y qué condición querés que se cumpla para los valores que querés ver? Esta. Esta que es mayor a 200.000. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y puedo utilizar estos datos filtrados. Puedo empezar a buscar otro tipo de información. A lo mejor genero un filtro y puedo ver únicamente las provincias. Por ejemplo, acá, si ustedes avanzan, yo tengo las provincias con mucho bosque y no quiero ver a lo mejor todo el conjunto de datos. Bueno, quiero acceder particularmente a las provincias. Entonces,
puedo ver más información. Digo, me interesaría no tener que ponerme a contar cuántas provincias son las que cumplen con esa condición. Bueno, tenemos una función que se llama len, que se la podemos aplicar a esa variable donde tenemos el conjunto de datos almacenados, que nos cuenta la cantidad de filas de forma automática que tiene el conjunto de datos. Entonces acá, por ejemplo, podemos ejecutar mucho bosque. Acá en df mucho bosque tenemos el filtro de aquellas filas que cumplen con esta condición. Y si quiero ver cuántas son, llamo al len, que calcula la longitud, la cantidad de filas que tiene este nuevo data frame generado. Y cuando uno lo ejecuta, les tira el numerito. Pero a lo mejor me interesa hacer cosas, no solamente contar, sino acumular. Quiero saber cuál es la cantidad total de hectáreas de perdidas de bosque nativo que tienen las provincias que cumplen cierta condición. Por ejemplo, sabemos cuáles son las que tienen mucho bosque. A lo mejor queremos saber cuál es el total de bosque que tienen todas esas provincias. No cada una, sino la acumulación. Hacer una sumatoria de los valores de esa columna. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo este conjunto que es de f mucho bosque, que lo filtramos hace un ratito, y tengo esta función que se llama sum, que lo que hace esta función es sumar los valores de una columna particular de ese conjunto de datos. Entonces, yo quiero ver la superficie total de bosque nativo que tiene esas provincias. Lo que hago es, busco la variable y ingreso a esa columna particular, punto sum entre paréntesis. Y eso me hace la sumatoria total. Acá lo ejecutamos y me dice acá, es el numerito acá, cuál es el valor total. Puedo hacerlo para otro, digo, bueno, vamos a hacerlo de f mucho bosque para otra columna. Completemos la cantidad de soja, por ejemplo. Bueno, sumemos. Ejecutamos y esto me dice que este es el número total. Esto es un tipo específico de una biblioteca que se llama NumPy, pero prestemos atención al numerito. Entonces tenemos funciones que me permiten, a partir del filtro, puedo hacer acumulaciones, sumatorias, contar, entre otras cosas. Entonces, acá lo que van a ver ustedes, van a tener a disposición el ejercicio 5, 6, para practicar. Es decir, calcular cuántas provincias tuvieron menos de 100 incendios, calcular la sumatoria total de hectáreas de bosque nativo de las provincias que tuvieron menos de 100 incendios. Fíjense que nosotros, para que presten atención, en el ejemplo resolvimos para menos de 100 incendios, perdón. Para más de 100 incendios resolvimos, así que acá va a cambiar algo la condición. Van a tener que generar un nuevo conjunto de datos que a lo mejor se llama DF menos incendios o pocos incendios. Eso queda a disposición de ustedes. Acá hay una pequeña pista. Pero una vez que tengan ese filtro, van a tener que aplicar estas funciones que vimos hace un ratito. En 5.1, len para contar, y en 5.2, sum para acumular la sumatoria. Y a modo de ejercicio extra, una pregunta interesante es, ¿en qué provincia se cultivó cártamo? Como les dije hace un ratito, hay un montón de columnas nuevas que representan cultivos. Bueno, ¿qué es el cártamo? Está bueno averiguarlo antes. Pero ¿cómo sé si una provincia cultivó cártamo o no? ¿Qué valor va a tener esa fila para esa provincia? Tiene que ser, ¿va a ser cero? Si es cero, significa que no cultivo. Menor que cero no puede ser. Va a tener que ser mayor que cero. Y esta misma pregunta se repite acá. ¿En qué provincias no se cultivó soja? ¿Qué significa que no se cultivó soja? ¿Cuántas hectáreas se tienen qué número va a haber en esa columna particular? Ya tenemos las pistas. Y acá en 6.1 y 6.2 tienen la opción para poder completar ese código. Estos son ejercicios de práctica, está bueno hacerlos. Pueden usar Visual Python, pueden usar el texto. Una vez que estén más confiados, pueden aprovechar el generador automático de código. Pero eso queda a toda disposición de ustedes. A modo de cierre, sumamos algo más. Sumamos filtros, sumamos una función. Vimos la sintaxis compleja que tiene el filtro para pandas. Es importante esto, ¿no? Y lo voy a volver a repetir porque es para mí lo que da fuerza.
ese filtro, primero, bueno, si queremos guardarlo, tenemos que almacenar una variable, como en este caso. Si queremos ver únicamente, no hay que almacenar nada. Pero recordar eso. ¿Qué data frame quiero filtrar? DF. Por eso el primer DF, el nombre del data frame. ¿Qué columna quiero mirar para filtrar? Y tengo que ingresar esa columna. Entonces hago DF e ingreso a la columna que quiero ver. Y a esos elementos son los que le voy a aplicar esta condición para empezar a filtrar. Bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo para hacer un cierre, para pensar la visualización usando pandas, usando también Matplotlib. Adiós.